Ahora que dejamos clara la importancia de un sistema de referencia, vamos de lleno con los conceptos importantes en un análisis de cinemática. ¿Qué es la posición? La posición es un concepto básico para un análisis de cinemática. La posición de un cierto elemento de nuestro sistema físico es una magnitud vectorial que indica exactamente la ubicación de dicho elemento en nuestro sistema. Este vector está referido a nuestro sistema de referencia. Además se expresa en las unidades de longitud, es decir, en metros en el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a suponer que nuestro sistema se compone de una masa puntual que se desliza sobre un plano. En forma concreta, supongamos que tenemos una bolita que se desliza sobre una mesa. Ahora, haremos coincidir el sistema de referencia con ciertos parámetros que nos convienen. En este caso, haremos coincidir el origen del sistema de coordenadas con el vértice de la mesa. Y además, haremos coincidir los ejes X e Y con los lados de la mesa. Ahora bien, el vector posición será un vector trazado desde el origen del sistema de coordenadas, es decir, desde el vértice de la mesa hasta el centro de la bolita. Es decir, que el vector posición en ese determinado instante será como tener una foto de la ubicación de la bolita. Si esta bolita se encuentra en reposo, su posición será la misma para cualquier instante. Es decir, que el vector posición en el instante t1 será el mismo vector posición que en el instante t0. Es decir, que tendríamos la misma foto para los dos instantes, es decir, el mismo vector posición. Supongamos ahora que la bolita se mueve sobre la mesa. Indicamos su posición en el instante t0 con el vector p0. Algunos segundos más tarde, indicamos su posición en el instante t1 con el vector p1. Debemos a continuación introducir dos conceptos diferentes, ambos necesarios para la descripción de un movimiento. Estos son desplazamiento y trayectoria. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es una magnitud vectorial que indica el cambio de posición de una masa puntual entre dos instantes bien definidos. Sus unidades son el metro en el Sistema Internacional de Unidades. En concreto, y siguiendo el ejemplo anterior, el desplazamiento para la bolita será un vector trazado desde el centro de la bolita cuando ésta se ubica en la posición inicial, en el instante t0, con el extremo en el centro de la bolita cuando ésta se ubica en la posición final, en el instante t1. Esta magnitud vectorial se obtiene a partir de la resta de dos vectores, el vector posición final, p1, menos el vector posición inicial, p0, y se aplicará la regla de cabeza con cola para la suma y resta de vectores. Es decir, que para el cálculo del vector desplazamiento importa únicamente la posición final y la posición inicial entre los instantes considerados. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media entre dos instantes es la magnitud vectorial resultante del cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo comprendido entre los instantes. Está expresado en unidades de metros sobre segundos en el Sistema Internacional de Unidades. Se ve por su definición que la velocidad media no es una magnitud representativa del recorrido del cuerpo. Solamente considera la posición inicial y la posición final del trayecto. Es decir, que se puede considerar como una medida de qué tan eficiente fue el movimiento para trasladar el cuerpo. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria se define como el lugar geométrico de las posiciones ocupadas por el cuerpo entre dos instantes. En concreto, para trazar la línea de la trayectoria, se debe tomar en cuenta todas las posiciones ocupadas por el cuerpo entre los instantes t0 y t1. En el caso de la bolita, la trayectoria puede ser una línea recta, un arco o cualquier geometría continua que una las posiciones iniciales y finales, tomando en cuenta todos los lugares ocupados por la bolita entre los instantes t0 y t1. La trayectoria en sí misma no es una magnitud física, aunque la longitud de la línea de trayectoria entre dos posiciones sí lo es. Es una magnitud escalar llamada recorrido y se expresa en unidades de longitud, es decir, en metros en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es la velocidad instantánea y la rapidez instantánea? Supongamos ahora que reducimos el intervalo de tiempo entre los cuales observamos el movimiento. Es decir, que nuestra atención se centrará en un movimiento entre intervalos que están más próximos y por ende el recorrido también será menor. En el ejemplo, vamos a observar el movimiento de la bolita no por algunos segundos, sino por algunas milésimas de segundo. Entonces, el desplazamiento observado para la bolita en este pequeño intervalo reducido será también pequeño, del orden de algunas centésimas o milésimas de milímetro.
Lo que estaremos observando es que la trayectoria de la bolita se parecerá a un arco de poca curvatura, quizá tendiendo a una línea recta. De hecho, cuando menor sea el intervalo de tiempo, más parecido será el vector de desplazamiento a la trayectoria, o lo que es lo mismo, más parecido será el módulo de la velocidad media con la rapidez. Si hacemos el intervalo de tiempo infinitesimal, es decir, que tomamos el instante t1 prácticamente idéntico al instante t0, obtendremos la velocidad instantánea para el instante t0. Su módulo resulta idéntico a la rapidez instantánea. Un movimiento donde el vector velocidad instantánea se mantiene constante y por ende la velocidad media se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es la aceleración media? La aceleración media entre dos intervalos de tiempo se define como el cociente entre el vector variación de velocidad y el tiempo comprendido entre esos intervalos. Está expresado en unidades de metros sobre segundo cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. El vector variación de velocidad es simplemente la resta del vector velocidad instantánea en la posición P1, correspondiente al instante T1, menos el vector velocidad instantánea en la posición P0, correspondiente al instante T0. ¿Qué es la aceleración instantánea? En forma similar a lo planteado para la velocidad instantánea, la aceleración instantánea es el resultado de tomar un intervalo infinitesimal de tiempo, es decir, de tomar el instante T1 prácticamente idéntico al instante T0. En ese caso, se obtiene la aceleración instantánea para el instante T0. Se debe notar que en definitiva la aceleración representa el cambio en el vector velocidad, tanto en módulo como en dirección. Para ejemplificar lo anterior, vamos a observar dos movimientos diferentes. En el primer caso, el movimiento de un vehículo que se mueve en línea recta, frenando o acelerando, representa un cambio en el módulo del vector velocidad, pero en un cambio de dirección, es decir, que en este caso el vector aceleración tendrá idéntica dirección que el vector velocidad del cuerpo en movimiento. En el segundo caso, una piedra atada a una cuerda y realizando un movimiento circular uniforme representa un cambio en la dirección del vector velocidad, pero no en su módulo, ya que la rapidez de la piedra es constante. Tendremos en este caso que el vector aceleración instantánea es perpendicular al vector velocidad instantánea, es decir, en línea con la cuerda que une la piedra. Finalmente, un movimiento donde el vector aceleración instantánea se mantiene constante y por ende el vector aceleración media se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un ejemplo de este tipo de movimiento es la caída libre, donde la aceleración instantánea del cuerpo es igual a la aceleración de la gravedad, o sea 9.8 metros sobre segundo cuadrado.